Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, a esta nuestra segunda clase del curso de comunicación. Vamos a ver como un nuevo tema el documental. Para ello vamos a analizar las siguientes imágenes, ¿no? Si vemos, hay una primera imagen donde aparece la forma de lo que es América del Sur, y acá al costado está América del Sur y América del Norte, pero si nos damos cuenta hay una relación, ¿no? Donde aparentemente América del Norte aparece como una zona bastante productiva, prolífica, y un hombre con una buena apariencia, bastante gordito, con alimentos en ambas manos, mientras que aparece una Sudamérica esquelética, hasta podríamos decir inválida, enferma, ¿no? Que depende de esta América del Norte, ¿no? Entonces nos muestra una imagen, digamos, relacionada a esta diferencia, si lo queremos llamar económica, ¿no? Pero la pregunta que nos podemos hacer también es, ¿qué relación puede existir, ¿no? Muy aparte de que sean muy semejantes, Latinoamérica, ¿no? Es un país que puede tener muchas cosas positivas, mucha flora, mucha fauna, mucha diversidad cultural, pero también Latinoamérica afronta grandes dificultades, ¿no? Grandes problemas. Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la delincuencia, el tema de la contaminación ambiental y una serie de problemas, ¿no? Pero también guardan algo en común. En Latinoamérica se han dado los mayores casos de dictadura. Hemos tenido dictadores en toda Latinoamérica. ¿Y qué significa esto? Que la dictadura, como su nombre lo dice, es esta imposición violenta de ciertas autoridades que se creen dueños, ¿no? del futuro de los países y toman decisiones arbitrarias. En nuestro país también no ha sido la excepción. Si ustedes recordarán esta marcha que hubo en contra del gobierno que impuso el Congreso, ¿no? Hubo la muerte de 2 jóvenes que salieron a marchar buscando justicia, reclamando algo que era justo, y que fueron repelidos por la policía de una manera violenta y terminaron pues con sus vidas, ¿no? Entonces esto nos muestra que la dictadura no se ha superado y que es más, la seguimos viviendo día a día y en otros países con mucha más crudeza. Entonces, hay géneros como el cine, la literatura, el periodismo, que han logrado utilizar este tema para poder transformarlo y crear documentales, justamente mostrando estas realidades, estas oposiciones, estas condiciones, estas situaciones que vive Latinoamérica. El documental audiovisual es el medio por el cual, ¿no?, podemos hablar de una expresión, de un aspecto de la realidad. Los documentales audiovisuales muestran un aspecto de la realidad, ¿no? Para ello la organizan y la estructuran con imágenes, sonidos, textos, entrevistas, según el punto de vista del autor. El que plantea el documental definitivamente tiene un punto de vista, tiene una mirada de la realidad y la va a plasmar justamente en el documental. ¿Okay? Podemos decir que el documental utiliza el lenguaje audiovisual que nos relata una historia o situación. Ahora, ¿qué características tiene este documental audiovisual? Bueno, primero, recordar que este documental parte de los géneros audiovisuales, ¿no? Dentro de los géneros audiovisuales existen 2. Los ficcionales, que están en el mundo de la ficción, de la magia, ¿no? Y tenemos los no ficcionales, que están más centrados en la realidad. Dentro de los ficcionales está pues el cortometraje, el mimoficción, el videoclip, el spot, el docuficción, ¿no? Pero también, por el otro lado, por el género no ficcionales, tenemos el documental de reportaje. Y dentro del documental podemos señalar algunos aspectos muy importantes que caracterizan al documental. Que su carácter documental, como su nombre lo dice, hace que forme parte de una investigación. No es simplemente una presentación de hechos o entrevistas. Detrás hay un soporte documental, es decir, hay informes, hay estudios que van a dar soporte al documental. Se va a basar en una información objetiva. El documental construye nuevos significados a través de la imagen y sonido. Esta articulación de la imagen y sonido es muy importante en el documental, porque la historia que va a ir mostrando el director va a recoger ese aspecto de la realidad.
Y otro aspecto importante es que este documental audiovisual requiere como base o soporte físico un guión que va a dirigir toda la historia. Así como en el cine encontramos un guión cinematográfico, igual el documental va a requerir un guión. Muy bien. Ahora vamos a ver que el guión documental presenta ciertas características. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, dice modelo de guión documental, video documental, donde van a aparecer los integrantes del equipo, donde cada estudiante, cada persona va a asumir un rol. Por ejemplo, en la realización, podemos decir el director, ¿no?, del video documental. Acá puede estar un estudiante, ¿no? Aparece también el camarógrafo, que va a ser la persona que se encarga de filmar. Aparece el guionista, el que crea el guión, los momentos, los tiempos, la duración del guión, la locución, quién es la persona que va a hablar, ya sea de manera directa o como voz en off, ¿no? Y bueno, vemos algo interesante, ¿no? Estos son las funciones que tendrían los integrantes para crear su video documental. Como ustedes saben, un proyecto de este año, de este primer bimestre, es la creación de ustedes de sus pequeños videos o mini documentales relacionados a las elecciones presidenciales. Entonces esto va a ser una herramienta fundamental cuando ustedes tengan el momento de planificar, poder considerarlo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos considerando el tiempo, ¿no? Cuánto tiempo toma determinada toma, el video que se va a mostrar en el formato del video y que se va a estar colocando como audio, ¿no? Estos tres elementos tienen que estar conjugados de manera sincrónica. Un elemento importante que también es parte del análisis es el cuadro comparativo, ¿no? En el cuadro comparativo vamos a ver que es un organizador gráfico que nos permite, como su nombre lo dice, comparar. Y está conformado por columnas, ¿no? Si vemos este ejemplo dice, ¿no?, institución y cuál es la perspectiva dominante. Entonces va a comparar dos instituciones, por un lado la televisión, la internet y bueno, todos los medios comunicativos audiovisuales modernos versus el cine. Entonces, dentro de la perspectiva dominante, cada una va a tener una característica en particular y esta diferencia la vamos a poder establecer a través del cuadro. Muy bien. Otro aspecto que es importante, hemos hablado de los documentales audiovisuales y cómo recogen la realidad, pero no solo los documentales recogen aspectos de la realidad. La literatura también recoge aspectos de la realidad. Claro, dentro de un lenguaje ficcional construye una historia, pero esta historia puede estar basada en hechos reales, como lo que sucede en nuestro libro del plan lector. Veamos. La clase anterior habíamos leído el capítulo número 1. En esta oportunidad vamos a analizar el capítulo número 2, la muerte del mosco. Vamos a leer, dice, el sol entrecortaba las azoteas salidizas de la segunda sección de policía. Pasaba por la calle una que otra gente, la capilla protestante. Se veía que una que otra puerta abierta y un edificio de ladrillo que estaban construyendo los masones. En la sección esperaban los presos, sentados en el patio, donde parecía llover siempre, y en los poyos de los corredores oscuros, grupos de mujeres descalzas, con el canasto del desayuno en la hamaca de las naguas tendidas de rodilla a rodilla y racimos de hijos, los pequeños pegados a los senos colgantes y los grandecitos amenazando con bostezos los panes del canasto. Entre ellas se contaban sus penas en voz baja, sin dejar de llorar, enjuagándose el llanto con la punta del rebozo. Una anciana palúdica y ojosa se bañaba en lágrimas, callada como dando a entender que su pena de madre era más amarga. El mal no tenía remedio en esta vida, y en aquel funesto sitio de espera, frente a 2 o 3 arbolitos abandonados, una pila seca y policías descoloridos que de guardia limpiaban con saliva los cuellos de celuloide, a ellos solo les quedaba el poder de Dios. Entonces, en esta primera parte que está subrayada, nos está describiendo el lugar. Los hechos acontecen en la segunda sección de policía, lo que nosotros podríamos llamar como la comisaría. Y en este espacio nos describen que están los presos. Pero no solo los presos, sino fuera están las mujeres de los presos, con sus hijos, ¿no? Esperando saber algo de los presos, cómo están. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una descripción de un ambiente bastante triste, bastante pobre, donde las mujeres pues sufren tener a sus esposos presos, ¿no?
Entonces ahí hay una descripción de los personajes, que son los presos, las mujeres humildes con sus niños, y también la actitud un poco fastidiada, cansada de los policías. Seguimos. Un gendarme ladino les pasó restregando el mosco. Lo había capturado en la esquina del colegio de infantes y lo llevaba de la mano, amaqueándolo como un mico. Pero ellas no se dieron cuenta de la gracejada por estar atalayando a los pasadores que de un momento a otro empezaban a entrar los desayunos y a traerles noticias de los presos. ¿Qué dice qué? No tenga pena por él, que ya siguió mejor. ¿Qué dice qué? Le traiga unos 4 reales de unguento del soldado en cuanto abran la botica. ¿Qué dice qué? Lo que le mandó a decir con su primo no debe ser cierto. ¿Qué dice qué? Tiene que buscar un defensor y que vea si le habla a un tinterillo, porque esos no quitan tanto como los abogados. ¿Qué dice qué? Le diga que no sea así, que no hay mujeres allí con ellos para que esté celosa. Que el otro día se trajeron preso a uno de esos, pero que luego encontró novio. ¿Qué dice qué? Le mandé unos 2 reales de Rosicler porque está que no puede obrar. ¿Qué dice qué? Le viene flojo lo que vendrá en el armario. Entonces, si nos damos cuenta, continuando la lectura, vamos a encontrar que en parte del relato se nos describe la captura del mosco. Como ustedes saben, en el primer capítulo nos dice que el mosco es un pordiosero más, ¿no? Que va a ser testigo de algo importante. Recuerda que el mosco vio cómo el pelele mató al coronel Parrales. Entonces van a capturar a todos los pordioseros para sacar una declaración. Pero también vemos en el texto algo interesante, que hay ciertas situaciones que describen las situaciones de los presos, ¿no? Por ejemplo, que siempre están desesperados por saber algo, por tener noticias, porque un abogado resuelva su caso y una serie de cosas más. Entonces ahí vemos todo lo que sufren y lo que de alguna forma los presos van buscando, ¿no? Entonces ahí nos dan una descripción. En capítulo 2 vamos a ver, ya continuando la lectura, dice: «Hombre usted», protestaba el mosco contra los malos tratos del polizonte. «Usted sí que como matar culebra, ¿verdad? Ya, porque soy pobre, pero honrado. Y no soy su hijo, oye. Ni su muñeco, ni su baboso, ni su qué para que me lleve así. De gracia agarraron ya a acariciar con nosotros al asilo de mendigos para quedar bien con los gringos. ¡Qué cacha! Alacrán sin cola, los chumpipes de la fiesta. Y siquiera lo tratarán a uno bien. No que ahí cuando vino el chuete, metete, de Mr. Nos tuvieron 3 días sin comer, encaramados a las ventanas, vestidos de manta como locos». Entonces en esta parte lo que hace el mosco es reclamar por el maltrato que recibe por parte de la policía, ¿no? Y algo bien interesante que vamos a registrar y que de repente es un poco difícil de entender es cómo se reproduce el habla popular, ¿no? A través de algunas frases, ¿no? Que algunas son un tanto incomprensibles, pero otras se pueden interpretar. Muy bien, entonces el análisis. Vamos a sintetizar, ¿no? Entonces podemos decir que en la primera parte del capítulo 2 el autor nos muestra un panorama de la condición de los presos, ¿no? Cómo viven las mujeres, niños y policías en la comisaría. Mientras que en la parte ya final del capítulo 2 dice: en dicha descripción aparece el personaje el mosco, quien reclama y juzga a los policías por maltratarlo y tenerlo en la comisaría. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.